nuevamente a nuestra primera clase, aunque pues la anterior fue más que todo presentación, el programa. Luego tenemos un laboratorio, el cual ya pues a mí me dio un resultado de qué es lo que yo tengo que reforzar en relación a la Constitución. Quiero aclararles de que lógicamente el curso no se llama Derecho Constitucional, pero el derecho constitucional, nuestra constitucional, es fundamental para Administrativo 1, Administrativo 2 y Procesal Administrativo. Entonces, yo en lugar de llamarle Administrativo 1 y 2, que es lo que a mí me va a corresponder, tal vez le hubiera puesto al curso el nombre de la Constitución Política de la República de Guatemala aplicado al derecho administrativo, para quitarles pues cualquier mentalidad o actitud negativa de decir, bueno, esto no es derecho administrativo. Al principio se va a sentir como que no, pero tenemos que reforzar muchas cosas que yo pude visualizar en el laboratorio que anteriormente ustedes hicieron, ¿verdad? Entonces, no voy a juzgar, no voy a criticar. Mi misión es tratar de dar lo mejor de mí y que ustedes también lleven una muy buena base cuando tengan que pasar a procesal administrativo. Entonces, aclarando esto y para que ustedes tengan una actitud positiva a esta clase, pues lógicamente yo necesito que tengan ya a la mano su constitución política, la ley de amparo, que fue las que les pedí de inicio, la ley del organismo judicial, la ley del organismo ejecutivo, que son las primeras leyes que vamos a empezar a analizar, pero el objetivo del día de hoy es reforzar ese pilar tan importante que es la Constitución Política de la República. Y ya que hablé de ese pilar, quiero que anoten, porque puede que vengan en el examen, ya sea primer parcial, segundo parcial o final, y les pida yo, dibujen la estructura de un buen abogado. Entonces, anoten, ¿verdad? Los cimientos, la base de un buen abogado es la teoría general del proceso. Repito, la base, la estructura, o sea, los cimientos, lo más importante de un abogado es la teoría general del proceso. Y se lo digo a mis alumnos de Derecho Administrativo y se los digo también a los de Procesal Civil. Y si tuviese que dar otro curso, igual se los diría, ¿verdad? Porque eso es fundamental. Claro que este curso de teoría general del proceso, ustedes lo recibieron en tercer semestre y puede ser que muchas cosas ya se hayan olvidado. Pero no puedo convertir yo derecho administrativo en teoría del proceso, derecho constitucional, o sea, como que estudiáramos otra vez en primer semestre e ir corrigiendo lo que por alguna razón traemos en forma deficiente, ¿verdad? Lo que quiero es que les quede claro, ya dependerá de ustedes si quiere reforzar por su cuenta esos cimientos, ¿verdad? Esa estructura de un buen abogado, a través de un libro de teoría general del proceso, a través de sus copias, de laboratorios, de investigar, no sé. Ahora bien, sobre esa base, sobre esa estructura, sobre esos cimientos, ¿verdad? Vamos a colocar 4 pilares. Les voy a mencionar el primer pilar, la Constitución Política de la República de Guatemala. Insisto, ¿verdad? Recordarán que les dije el primer día de clases, no van a pensar que va a ser a ese ritmo mi clase, aquí vamos a ir bien despacito. Y si usted se quedó atrás, Nicolí, puede repetir, repito, pero si alguien repite, soy yo. Vamos otra vez, así que ven los cimientos, la teoría general del proceso. El primer pilar de esos 4 pilares importantes de un buen abogado
Es la Constitución Política de la República de Guatemala. Segundo pilar, la Ley de Amparo y Exhibición Personal e Inconstitucionalidad de las leyes. Ley de Amparo, Exhibición Personal y la inconstitucionalidad de las leyes. Y yo tengo aquí mi Constitución, ¿verdad? Y yo sí la manejo, la entiendo, ¿verdad? Además, hice un libro de teoría general del proceso, he dado el curso de teoría general del proceso. Quiere decir que yo, ¿verdad?, que tengo que predicar con el ejemplo a mis alumnos, sí he hecho base, he hecho estructura, he hecho cimientos. Y ya van a ver ahorita que desarrollemos la Constitución, ese primer pilar, que de igual manera, pues, para poderle exigir a usted, lo tengo que manejar. Entonces tengo aquí mi Constitución Política de la República de Guatemala, físicamente. También tengo mi Ley de Amparo y Exhibición Personal. Y tengo, pues, mi ley del organismo judicial, que es el tercer pilar. Ya hablé del primero, la Constitución Política, la Ley de Amparo, Exhibición Personal, ¿verdad? También se le conoce como decreto número 186. A la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de constitucionalidad de las leyes se le conoce como decreto 1-86, ¿verdad? Y la Constitución simplemente Constitución Política de la República de Guatemala. El tercer pilar es la ley del organismo judicial. La ley del organismo judicial, que acá en administrativo es una de las leyes que también vamos a analizar. Hoy vamos a empezar con el primer pilar, las deficiencias que traemos de derecho constitucional. Cuarto y último pilar, la interpretación de la ley. Repito, Constitución, Ley de Amparo, Ley del organismo judicial y la interpretación de la ley. ¿Dónde es que vamos a encontrar nosotros la interpretación de la ley? La vamos a encontrar en el artículo 10 de la ley del organismo judicial. Ese artículo nos dice las distintas formas legales que hay para interpretar la ley. Hay también formas doctrinarias, pero eso hay que estudiarlo en un libro, en la doctrina, etc. Pero legalmente, las formas en que tenemos que interpretar los abogados la ley están regulados en el artículo 10 de la ley del organismo judicial. Doy una pausa por si alguien se me quedó atrás con el tema de esa estructura de un buen abogado, si alguien quiere participar, para que ya se vayan ambientando de cómo es que va a ser nuestra clase y que no sea solo un monólogo, sino que también ustedes puedan participar y cuando participan, pues me dan chance a mí de tomar un sorbo de té de jengibre para lubricar mi garganta. Alguien que quiera participar queda en el uso de la palabra. Bueno, me aparece aquí en pantalla Andrea Eguizábal. ¿Está conectada? Andrea Eguizábal. Andrea Eguizábal, ¿sí? Sí, licenciado. Buenas tardes. Muy buena tarde. ¿Puede darle más volumen a su micrófono, que lo tiene muy bajito? Andrea, por favor. ¿Me puede hablar ahora? Sí, dígame su nombre completo, por favor. Es Andrea Michelle Eguizábal Barrera. Muy bien. Ahí estoy viendo unos chats. El formulario es José quien se tiene que encargar. Yo le rogaría que lo pusiéramos a primera hora, José, y recuérdense que también hay que firmar asistencia de salida. Entonces,
para que los alumnos se concentren y no estén, ya alguien puso, ya está el formulario, no sé si es pregunta o es aseveración. Pero vamos con Andrea Guizábal. ¿Escuchó usted cuál es la estructura de un buen abogado? Sí, sería la teoría general del proceso, ¿verdad? No, eso sería, sí, los cimientos y la base. Esos son los cimientos, la base. Como cuando usted va a construir un edificio, lo primero que hace ese edificio es los cimientos, ¿verdad? Y dependiendo cuántos niveles va a tener, así va a ser la profundidad de esos cimientos. Entonces, por eso es que yo hago la analogía, ¿verdad? De la estructura de un buen abogado como que si fuera un edificio, ¿verdad? Solo que ese edificio se llama abogado, buen abogado. Entonces, usted está en lo correcto. La estructura, la base es la teoría general del proceso. Mencióname los 4 pilares, por favor, si está amable. Ok, el primero sería la Constitución Política de la República de Guatemala. El segundo sería la Ley de Amparo. Y el tercero sería la ley del organismo judicial. Y el cuarto sería la interpretación de la ley. Excelente, Andrea. Ya se llevó la tarde de hoy 100 puntos. Ojalá que así continúe, no solo en mi curso, sino en todos los demás cursos y en el examen privado, y no digamos en el ejercicio profesional. ¿Quiere que le vaticine algo con su intervención que tuvo hoy? La sentí tranquila, segura, certera, ¿verdad? A pesar de ser la primera vez, la primera que participa. Ya le puedo vaticinar que usted va a ser una abogada de éxito, ¿verdad? Va a alcanzar grandes posiciones, ya sea si decide en el ejercicio liberal o en una institución. Ya se lo vaticinamos, Andrea. Gracias por participar. Gracias, Entonces, licenciado. a la orden. Continuamos, ¿verdad? Entonces ya tenemos bien claro esa primera estructura. Lamentablemente, como les dije, no me puedo enfocar en este curso. En procesal civil, en la noche sí me enfoco mucho en la teoría general del proceso, pero acá me estaría desviando mucho del objetivo y el programa es muy cargado. Entonces, pero sí quiero reforzar, por lo menos la tarde de hoy, esa es mi pretensión, ese primer pilar, ¿verdad? Que manejemos todos, ¿verdad? Tanto su catedrático como ustedes, nuestra Constitución, de punta a punta, ¿verdad? Hay una canción que se llama así, de punta a punta. Entonces, así es como debemos nosotros de manejar nuestras leyes. Entonces, les voy a dar pues un concepto, una definición de constitución política de la República de Guatemala, no importa la que ustedes anotaron o les dio su catedrático. Definiciones hay muchas, casi todas se parecen, pero yo quiero crear una acá que es la que nos va a servir para derecho administrativo. Si yo les pusiera en el examen, deme una definición de la constitución política, por favor, ¿verdad? No es imposición, pero yo quiero que ustedes usen esta, ¿verdad? Le pueden poner más elementos, quitarle y todo, pero esta es como que la esencia de qué es nuestra constitución política. Entonces anote, se lo voy a decir despacito, sí, muy despacito. La Constitución Política de la República de Guatemala, así se llama, la Constitución Política de la República de Guatemala. Es la norma jurídica suprema, ¿verdad? Pongan hasta con mayúsculas, con negrilla y subrayado, eso de suprema, ¿verdad? Entonces, la Constitución Política de la República de Guatemala es la norma jurídica suprema. Luego agreguémosle positiva, que rige la organización de un Estado
establecido. Repito, la Constitución Política de la República de Guatemala es la norma jurídica suprema positiva que rige la organización de un Estado establecido. Ahora le agregamos otros elementos más. Ahí están contenidos los deberes, derechos y libertades fundamentales de sus habitantes. Si quiere hago un alto ahí y les repito de nuevo hasta donde vamos, por si alguien se quedó atrás. La Constitución Política de la República de Guatemala es la norma jurídica suprema positiva que rige la organización de un Estado establecido. Los deberes, los derechos y libertades fundamentales de sus habitantes. Luego vamos a agregar más elementos, ¿verdad? Y las competencias, escuche, ahí ya le estamos dando el toque administrativo a la Constitución. Y las competencias de los órganos que lo conforman. Y las competencias de los órganos que la conforman. Entendiéndose por ello sus facultades y sus límites, ¿verdad? Derechos y obligaciones. O sea, que debemos de entender por ello, ¿verdad? Por lo que hemos hablado, sus facultades y sus límites, de los órganos, ¿verdad? De los órganos que conforman. Eso ya le da un sabor a derecho administrativo. Por eso es que el derecho constitucional que estamos desarrollando a partir de hoy ya es con el enfoque al derecho administrativo. Porque puede darse el enfoque al derecho penal, es otra cosa, al derecho civil, es otra cosa, al derecho laboral, es otra cosa, a los derechos humanos, es otra cosa. El enfoque que le estoy dando yo, y creo que ahora ya me entendió, porque quizás algunos hasta el día de hoy, antes de esta clase, pero ¿por qué otra vez derecho constitucional? O sea, qué aburrido. No. Ya vimos que es un pilar de un buen abogado. Y es más, es el sustento, es la base del derecho administrativo. No puede existir el derecho administrativo si no existe nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces ahora de un solo, para que usted, como dicen los mexicanos, cheque, ¿verdad? Cheque, a ver si la definición la copió de alguna manera bien o le faltó algún elemento, ¿verdad? La dinámica de no darle diapositivas, de no grabar la clase, es para obligarle a usted a poner atención y a tomar nota y tener en sus manos sus leyes, porque nos van a servir, se van a dar cuenta en un momentito. Va de nuez, ¿verdad? Por eso le digo, si alguien repite, soy yo, ¿verdad? Pero me interesa que mi alumno, que mi alumna, lo poquito que podamos ver en cada clase, le quede ahí para toda la vida, ¿verdad? Porque lo que bien se aprende, nunca se olvida. Repito, la pregunta es, ¿qué es nuestra Constitución Política de la República de Guatemala? Y va a ser pregunta de privado, compañero o compañera. ¿Qué es para usted la Constitución Política de la República de Guatemala? ¿Puede usar esta respuesta? Repito, ¿verdad? La Constitución Política de la República de Guatemala es la norma jurídica suprema, positiva, que rige la organización de un Estado establecido, ¿verdad? Los deberes, derechos
y libertades fundamentales de sus habitantes y las competencias de los órganos que lo conforman, entendiéndose por ello sus facultades y límites. La Constitución, así como da facultades, también nos da límites, ¿verdad? Entonces, des en cuenta la importancia que tiene nuestra Constitución en nuestro ordenamiento jurídico. Vamos a hacer otra pausa, ¿verdad? Vamos a darle, me aparece René Top, para que no piensen que solo a las damas vamos a darles participación. René Top, ¿está conectado? Así es, licenciado, buenas tardes. No le va a contar su asistencia, simplemente, ¿verdad? Porque entonces solo fingió conectarse, no está conectado. René Top, licenciado, buenas tardes. Muy buenas tardes. Súbale también volumen a su micrófono, por favor. Bueno. René, usted disculpe, ¿tomó nota de la definición que hemos creado ahorita? Así es, licenciado. Bueno, ¿sería usted tan amable de volverla a leer de sus copias bien despacito, ¿verdad? Y que todos los demás compañeros vean si está bien o se pasó algún elemento. Por favor. Claro, licenciado. Muy buena tarde. La Constitución Política de la República de Guatemala es la norma jurídica suprema positiva que rige la organización de un Estado establecido. Están contenidos los deberes, derechos y libertades fundamentales de sus habitantes y las competencias de los órganos que la conforman, entendiéndose por ello sus facultades y sus límites. Otro que se va con 100 puntos, ¿verdad? Me gusta. Mire, esto, 2 participaciones hemos tenido, una damita y un caballero. Eso ya pinta que va a ser un buen semestre, ¿verdad? Por lo menos en esta sección, no dudo que en mi segunda sección va a ser igual, ¿verdad? Pero yo me considero una persona con suerte. Siempre he tenido excelentes alumnos y veo que no va a ser la excepción. Y como dice el pájaro, se conoce por las plumas. Usted dirá, pero que lo que usted está preguntando ahorita cualquiera lo... No, solo lo responde alguien que está poniendo atención, que quiere aprender, que quiere ser un buen estudiante, que quiere ser un buen abogado, ¿verdad? Y no le faltó nada de los elementos que conforman esta definición. 100 puntos, René, igual que a la compañera, ya le vaticinamos que usted va a ser de igual manera un abogado de mucho éxito, ¿verdad? Siga así, que van por buen camino, ¿verdad? Gracias, René, por su participación. ¿Estamos? Bueno, continuamos, pues, porque, bueno, no sé qué les hago primero. Mejor desarrollemos primero nuestra Constitución, ¿verdad? ¿Cómo está conformada? Yo necesito que ustedes la tengan a la mano para que vaya juntamente con mi persona y vaya anotando, ¿verdad? La Constitución Política de la República de Guatemala, ¿verdad? Que ya sabemos que así es. Usted no va a decir en el privado la consti, ¿verdad? Desde ahí perdió el privado. O frente al juez es que la consti dice, no. Que la log dice, no, ese no es tener un buen léxico, pues. La Constitución Política de la República de Guatemala y todo lo que usted quiera decir. Vamos a ver ahorita su estructura, cómo es que está conformada, ¿verdad? Y mi consejo es que le pongan este tipo de pestañitas. Yo les voy a decir, tengo 3 tipos de pestañitas. Unas de color verde, ya les voy a decir que tengo separada ahí. Unas de color naranja, ya les voy a decir que tengo ahí separado. Y unas de color celeste, nada más. Eso es lo que yo necesito para poder manejar mi Constitución.
Y lo que yo les estoy diciendo, yo ya voy a cumplir 30 años de graduado y de ejercicio profesional y docencia. Imagínense cuánto hace que yo me sometí a mi examen privado. Y desde ahí lo hice así, ¿verdad? Porque todo quiere tener uno una estrategia. No puede salir uno a una cancha a jugar algún partido, ya sea de fútbol, de básquet o de béisbol, sin tener las reglas, sin tener estrategia, un buen entrenador, un buen director técnico, ¿verdad? Entonces, desde que yo empecé a estudiar mi privado, lo empecé a hacer todo así y me funcionó. Y por eso es que lo comparto con ustedes, que son mis alumnos. Entonces, vamos a empezar, ¿verdad? Anote y lo vamos a ir buscando también en la Constitución, ¿verdad? La Constitución tiene tres partes. Tres partes. Anote primero la parte dogmática, luego la parte orgánica y luego la parte práctica. Después le voy a decir de qué trata cada una de esas partes. Dije dogmática, orgánica y práctica. ¿Sí? Ahora yo le voy a decir de dónde a dónde es que tiene que poner usted pestañitas, ¿verdad? Yo puse pestañitas, por ejemplo, naranjas, no, amarillas, las que puse. La parte dogmática, escuche, empieza del artículo 1 al 139. Entonces, si lo acerco allá a la pantalla, la primera pestañita verde es donde me marca el 139, porque hasta ahí concluye la parte dogmática. Si yo quiero buscar algo en la parte dogmática, yo le voy a decir qué hay ahí. Ya es fácil, ¿verdad? Saber que del 1 al 139 tenemos la parte dogmática. Luego, ¿verdad?, la parte orgánica, el artículo que sigue, ¿verdad?, 140, y me voy a la otra pestañita. Al 261 y 262, que es parte de la parte orgánica. De 140 al 262, le puse otra pestañita verde, que está en la segunda parte de la Constitución. Y luego, lógicamente, del 263 en adelante, hacia la última pestañita que tengo acá, está la parte práctica, del 263 al 281. O sea, ¿vieron qué fácil si uno lo trabaja así, ¿verdad? Y nunca se le va, lógicamente esto es como un balón, ¿verdad? Entre más tecniquitas hago, más habilidad agarro. Pero si hoy esta Constitución se va al baúl del olvido, porque hasta eso se han confundido, el baúl de los recuerdos. El baúl de los recuerdos es aquí. ¿A dónde tenés algo? Ah, ni el baúl de los recuerdos lo debe tener. No, ese es el baúl del olvido. El baúl de los recuerdos es ese disco duro que nos dio Dios a todos, el mismo. Yo no puedo decir que aquel es más inteligente, no. Que no es más inteligente, aquel es más dedicado, más estudioso, más diligente, más disciplinado. Se conecta a toda ahora que son las clases virtuales, toma nota, sigue los consejos, ¿verdad?, subraya, etcétera. Ese es el que alcanza el éxito. No es que sea más inteligente, si Dios a todos nos puso un mismo disco duro con la misma capacidad. No sé si todavía algunos vieron El Chavo del Ocho, ¿verdad? El único que lo tiene nuevo, o lo tenía nuevo, era Kiko, ¿verdad?, porque nunca lo había usado, ¿verdad? Él tenía su cerebro nuevo, ¿verdad? Y él decía, y hasta se reía presumiendo que lo tenía nuevo, se lo tenía vacío.
No le había metido ninguna información. Este es el único que yo conozco, o por lo menos en la ficción, ¿verdad?, de una serie del Chavo del Ocho, ese personaje Kiko era el que tenía, el único que lo tenía nuevo, ¿verdad? Nunca lo había usado. Lo tenía 0 kilómetros. No. Pero Dios a todos nos dio un mismo cerebro, una misma capacidad, ¿verdad? Entonces no es que aquel sea más inteligente, ¿verdad? Tiene otras características que lo hacen ser exitoso. Pero volviendo a lo nuestro, ¿verdad? Si yo no necesito de mi constitución, está acá, porque lo que bien se aprende nunca se olvida. La constitución política de la República de Guatemala se compone de 3 partes. La parte dogmática del artículo 1 al 139, la parte orgánica del 140 al 262 y la parte práctica del 263 al 281. Y es más, tiene también unos artículos que son transitorios. Ese está en la parte final del 1 al 27. Esos son transitorios. Y también tiene un preámbulo, ¿verdad? Entonces, aterrizamos, ¿sí? ¿Cómo está estructurada nuestra Constitución? Ya concatenando todo, ¿verdad? Tiene un preámbulo, ¿verdad? Ese preámbulo es el que dice invocando en el nombre de Dios. Ese es el preámbulo. Lo que nos marca la ideología de nuestro país, ¿verdad? Que la ideología es que creemos en Dios, ¿verdad? Invocando el nombre de Dios. Ahí narra más cosas, pero tiene un preámbulo que es ese. Tiene 3 partes, ¿verdad? Ya vimos la parte dogmática del 1 al 139, la parte orgánica del 140 al 262, la parte práctica del 263 al 281. Y tiene 27 artículos transitorios, ¿verdad?, que están en la parte final de nuestra Constitución. Entonces voy a hacer una pausa y le vamos a dar oportunidad a una damita para que se luzca con esto último. Me aparece ahí Mildred Ninet López. ¿Está conectada, Mildred? Las 2, Mildred Ninet López Pérez. A las 3, Mildred Ninet López Pérez. Bueno, tomar nota, José, entonces, ¿verdad? Para que no le cuente la asistencia a la compañerita. Está, pero no está. Josué está levantando la mano. ¿Usted quiere participar? ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Sí, con gusto. Muy bien. Y Primero en tiempo, primero en derecho. Disculpe, había otro compañerito ahí, pero ya estaba Josué ahí pidiendo participación. Cuénteme. Fíjese que a mí una vez una licenciada me comentó que la parte dogmática inicia en el preámbulo. Pero usted me dirá si está en lo correcto o no. Mire, Josué, por favor, ¿verdad? Ya no miremos hacia atrás, ¿verdad? Yo le estoy hablando con toda la solvencia. Me puedo equivocar porque soy humano, ¿verdad? Soy humano. Pero el preámbulo es el preámbulo, ¿verdad? Es antes de. Y luego vienen sus 3 partes, ¿verdad? Y no quiero entrar, pues, a echar un pulso de quién tiene la razón. Al final. El examen privado, cuando usted lo pregunte y usted le pregunten y analice, en base a los conocimientos que todos sus catedráticos le hemos dado, usted tiene que formarse un criterio, ¿verdad? Entonces pensemos que el criterio de su catedrática es que la parte dogmática, perdón, el preámbulo es parte de la parte dogmática. Mi criterio es que no, ¿verdad?
Si queremos hacerlo así para que sea más fácil, Josué, ¿verdad? Y no echar pulsos y que después que mire que el licenciado Ariana dice que usted no. Solo Dios sabe quién tiene la verdad, la razón, ¿verdad? Todos somos humanos. Yo les estoy dando mi punto de vista en base a mi experiencia, a mis estudios, a mi capacitación, a todo lo que ya les dije pues, en el primer día de clases, ¿verdad? Pero no quiero decirles que yo tengo toda la verdad. Me puedo equivocar, ¿verdad? Pero en este caso, casi puedo meter las manos al fuego, ¿verdad? Que así es. Preámbulo, parte dogmática, orgánica y parte práctica. Pero ya que está en el uso de la palabra, porque lo que yo quiero es que también esta clase sirva de ejemplo cómo va a ser la dinámica y que mi garganta también, pues, bueno, tengo 4 secciones, 2 en la tarde, 2 en la noche, y si solo yo hablo, va a fundir mi garganta y vamos a tener que buscar un sustituto, ¿verdad? Entonces, y más con esto de la pandemia, pues dice que uno debe cuidarse de no enfermarse. Ya que está en el uso de la palabra, Josué, aprovechemos para que usted me vuelva según lo que yo expliqué, ¿verdad? No lo que le explicó su catedrática. Recuérdese que al final ahora quien lo va a calificar soy yo, ¿verdad? Entonces, lamentablemente tendrá que responder a como yo se lo estoy diciendo. Dígame la estructura y las partes de la Constitución hasta donde yo he dado ahorita la clase. Está bien, licenciado. La Constitución se divide en 3 partes: la parte dogmática, la orgánica y la práctica, y aparte es el preámbulo de la Constitución, que inicia con invocando el nombre de Dios. Y la parte dogmática, ¿de qué artículo a qué artículo? La parte dogmática inicia en el artículo 1 y termina en el artículo 139. Muy bien. ¿Y la parte orgánica? Inicia en el artículo 140 y termina en el artículo 262. Muy bien. ¿Y la parte práctica? Inicia en el 263 y termina en el 180. No, 200. Se está comiendo 100 artículos. 281. En el 281, sí. Perdón. ¿Y cuántos artículos transitorios? Tiene, ahí eso no lo apunté, pero aquí tengo mi Constitución. 27 artículos transitorios, Josué. Sí, 27 artículos transitorios ya los tengo. Gracias. Bueno, excelente. ¿Cree, Josué, que se está complicando el curso, que de alguna manera se ve como que no vamos a aprender o hay riesgo de perder el curso? No, licenciado, honestamente me está gustando mucho el curso. Le soy sincero, pues he estudiado mi Constitución, pero me gustaría sí que no aprendérmela, sino que entenderla de principio a fin. Entonces el curso me está gustando bastante y siento que sí estoy aprendiendo. Excelente, me alegra, ¿verdad? Porque también eso me motiva a mí, ¿verdad? El saber que estamos tratando de hacer las cosas bien. Porque a veces nos enfrentamos con un curso como que no muy, ¿verdad? Pero lamentablemente está en el pensum de estudios y lo tenemos que estudiar, ganar, nos guste o no nos guste, ¿verdad? Pero eso es fundamental, Josué, y qué bueno que, pues, me gusta la forma en la que se expresan ustedes, van por buen camino y no dudo que no son la excepción, ¿verdad? Vuelvo a tener, como siempre he tenido, buenos estudiantes. Y le digo, la excelencia, la recompensa, escuche eso, si quieren hasta lo escriben, ¿verdad? Porque puede ser un buen eslogan también cuando ustedes ya estén en ese aspecto de dar clases. No sé quiénes vayan a seguir o nos vayan a suceder a nosotros en la docencia. Anote que la recompensa de un catedrático, no estoy diciendo un buen catedrático, la recompensa de un catedrático, así como yo, ¿verdad? La recompensa de un catedrático
está en la excelencia de sus alumnos. La recompensa de un catedrático está en la excelencia de sus alumnos. Cuando yo me encuentro con alumnos como ustedes, ahí está, ahí encuentro mi recompensa. Entonces, gracias por las personas que han estado participando, 100 puntos, también echamos sus flores, ¿verdad? Siga así y no dudo que va a ser un abogado de mucho éxito y ese objetivo de que usted ya se propuso de aprenderse o manejar, aprenderse es difícil, ¿verdad? Porque imagínense, pero por lo menos manejarla, ¿verdad? Que hay en la parte dogmática, que hay en la parte orgánica, que hay en la parte práctica, de dónde empieza, dónde está el preámbulo. Imagínense a alguien buscando el preámbulo en la parte final, alguien buscando la parte práctica al inicio, ¿verdad? Y usted, mira, hay licenciada y hay abogadas, ¿sí? De todo hay en la viña del Señor, ¿verdad? ¿Me entiende? Entonces, yo no quiero que usted sea, o ustedes sean de ese tipo de abogados, ¿verdad? Sino que realmente hablen con propiedad, con esa tranquilidad, con esa certeza, y cuando digan, no, eso no es así, ¿verdad? Saca tu constitución, ¿verdad? Mira el 1 al 39, mira cómo tengo yo con pestañita. Esta es la parte dogmática. Ahora mira, del 140 al 262 está la parte orgánica. Y mira la parte práctica del 263 al 281. Y hay 27 artículos transitorios. Es elegante, ¿verdad? Y decir, mira, ¿y dónde aprendiste eso? Usted no diga que en Derecho Administrativo ni con Giovanni Orellana, no mencione nombre. En la tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala y en la gloriosa Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Así, ¿verdad? Échele las flores ustedes a nuestra alma mater, ¿verdad? Es la que nos está permitiendo llegar a ser excelentes profesionales. Muy bien. Entonces ya tenemos creada una definición, tenemos un concepto mucho más claro, aplicado más hacia el derecho administrativo. Ya sabemos las partes que tiene nuestra Constitución, de dónde a dónde. Ahora miremos qué es lo que de alguna manera podemos encontrar en la parte dogmática. Anote, ¿verdad? La parte dogmática contiene los derechos fundamentales. Eso es lo que contiene la parte dogmática, los derechos fundamentales de las personas. Ahora, ¿qué debemos de entender por derechos fundamentales? ¿Verdad? Anoten. Bueno, se expresan en un conjunto de derechos y garantías. No es lo mismo derechos que garantías, ¿verdad? Más adelante lo voy a explicar. Se expresa en un conjunto de derechos y garantías, ya sean individuales o colectivas, ¿verdad? Repito, ¿verdad? Que hay en la parte dogmática. Contiene los derechos fundamentales de las personas, ¿verdad? Ahora, ¿qué debemos de entender por derechos fundamentales de nosotros, las personas, los ciudadanos? Bueno, se expresan en un conjunto de derechos y garantías, ya sean individuales o colectivas, que el Estado, ¿verdad? El Estado de Guatemala les reconoce a sus habitantes. El Estado de Guatemala les reconoce a sus habitantes. Escuche esto. Y que no pueden ser transgredidos. Y que no pueden ser transgredidos. Repito. Parte dogmática, vamos a encontrarnos que ahí están contenidos los derechos fundamentales, ¿verdad? ¿Qué debemos de entender por derechos fundamentales? Se expresa en un conjunto de derechos y garantías,
ya sea individuales o colectivas, que el Estado les reconoce a sus habitantes y que no pueden ser transgredidos, ¿verdad? Eso es lo que está contenido en la parte dogmática. Ahora pasémonos a la parte orgánica, ¿verdad? ¿Qué es lo que está contenido ahí? La parte orgánica regula la función. Anote, es importante, no se pierda, porque esto es derecho administrativo, ¿no? Regula la función, los límites y enumeración de los distintos órganos del Estado. Esto es derecho administrativo. Y ahí es donde nos vamos a enfocar tanto en derecho administrativo 1, 2, como procesal administrativo, en esta parte de la Constitución. Por eso no implica que no manejemos nuestra Constitución, porque van a haber cosas que se relacionan. Pero aquí es donde yo empiezo ya, digamos, con mi curso de Derecho Administrativo, ¿verdad? Aunque vamos a seguir reforzando cosas de la Constitución. Vuelvo, parte orgánica. Regula la función, los límites y enumeración de los distintos órganos del Estado. En este caso sería el Estado de Guatemala, ¿verdad? Que ese es el que nos interesa. Luego, agreguemos esto. Las normas orgánicas, ¿verdad?, son aquellas que regulan la estructura jurídico-político de un Estado. Las normas, o sea, lo que está contenido en esta parte, ¿verdad?, las normas orgánicas, son aquellas que regulan la estructura jurídico-político de un Estado. Agreguémosle más elementos, ¿verdad?, para que tenga más sabor. Echarle más sal, más pimienta, para que le encontremos sentido a lo que queremos expresar. Determinando la forma de gobierno y la organización de los órganos de poder, ¿verdad? Determinando la forma de gobierno y la organización de los órganos de poder. Dámosle más elementos. La forma en que estos mecanismos se ligan. La forma en que estos mecanismos se ligan. Se separan y se controlan mutuamente. Todo eso lo vamos a entender en el desarrollo del curso, ¿verdad? La forma en que estos mecanismos se ligan, se separan, ligan es unirse, ¿verdad?, relacionarse, y luego se separan y se controlan mutuamente, ¿verdad? Y cerremos el origen y el ejercicio del poder público, ¿verdad? Ahí lo vamos a encontrar en la parte orgánica. El origen y el ejercicio del poder público. Voy de un solo, por si se le pasó algún elemento, ¿verdad? Parte orgánica. Regula la función, los límites y la enumeración de los distintos órganos del Estado. Las normas orgánicas están ahí, ¿verdad? Son aquellas que regulan la estructura jurídico-político de un Estado, determinando la forma de gobierno y la organización de los órganos de poder. La forma en que esos mecanismos se ligan, ¿verdad?, entre sí, se separan y se controlan mutuamente. Ahí encontramos el origen y el ejercicio del poder público.
Eso es lo que contiene la parte orgánica de nuestra Constitución. Pasemos a la parte práctica, ¿verdad? Una que también se le conoce como la parte de defensa de la Constitución. Se le llama parte práctica o parte de defensa de la Constitución, ¿no? Porque ahí vamos a encontrar pues, muchas instituciones, ¿verdad?, que su función fundamental es que se respete, ¿verdad?, la supremacía constitucional. Ahí vamos a encontrar como el amparo, ¿verdad?, la Contraloría, que son órganos de control, la Contraloría General de Cuentas. Ahí vamos a encontrar también la Procuraduría General de la Nación. Ahí vamos a encontrar la figura también del Ministerio Público, ¿verdad? La fiscal o el fiscal, ahora es fiscal, la fiscal general. Y pues recientemente el Congreso acaba de elegir nuevo procurador de los derechos humanos. Entonces, en esa parte práctica o defensa de la Constitución, defensa de la supremacía de la Constitución, vamos a encontrar garantías constitucionales y defensa del orden constitucional, ¿verdad?, para ser más específicos. Pongamos garantías constitucionales del 263 al 276. Alguien que nos apague su micrófono, por favor, porque quita concentración. Garantías constitucionales que las encontramos del 263 al 276. Luego también encontramos la defensa del orden constitucional, ¿verdad?, la garantía a su rigidez, porque vamos a entender que tenemos una constitución rígida, ¿verdad?, escrita, moderna, desarrollada, ¿verdad? Esa es una de las preguntas en el laboratorio: ¿qué clase de constitución tenemos? Muy pocos la respondieron, ¿verdad? Por eso es que decidí reforzar el día de hoy, y quizá nos lleve una clase más, porque es fundamental para que tengamos éxito en nuestro curso. Entonces, la defensa del orden constitucional, que es la garantía de esa rigidez de la Constitución, está del artículo 277 al 281. Pero si quieren hacer el listado de instituciones que vamos a encontrar ahí, vamos a encontrar pues, lo relativo a la Corte de Constitucionalidad, que ahí tenemos que hablar del amparo, ¿verdad? Vamos a encontrar la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas, ¿sí?, y el Procurador de los Derechos Humanos, ¿verdad?, que son figuras o son instituciones que tienen que velar por la defensa de la supremacía constitucional. Entonces ya hemos dicho de qué regula la parte dogmática, la orgánica y la práctica, ¿verdad?, también llamada parte de la defensa de la supremacía constitucionalidad. Para terminar la clase de hoy, ¿verdad?, porque pues ya vieron, voy despacito y creo que no sé cómo estuvo en derecho constitucional, ¿verdad?, pero que en una clase o estamos recordando, refrendando un montón de cosas importantes, o que ustedes, algunos, ¿verdad?, no todos, me mostraron en un laboratorio que están muy vagos, ¿verdad?, y hay que reforzarlos. Con esto terminamos la tarde de hoy. Finalidad de la Constitución Política de la República de Guatemala. Repito, finalidad de la Constitución Política de la República de Guatemala. Anoten. El fin de nuestra Constitución, escuche, es el equilibrio entre el poder
el fin de nuestra Constitución es el equilibrio entre el poder que ostentan los gobernantes y los derechos de los gobernados. Es como una balanza, ¿verdad? Bueno, ahí se ve, ahí atrás está mi balanza de la justicia, ¿verdad? Entonces ahí como que ponemos la finalidad de la Constitución, ¿verdad? Ahí atrás se ve. ¿No? Esa me la regalaron, es de puro bronce. Me invitaron a una plática en la Universidad Facultad de Derecho de la Marroquín y me hicieron el reconocimiento después de dar una plática precisamente sobre aspectos muy generales de la Constitución. Entonces, yo cuido mis cosas, las tengo acá en mi estudio, en mi biblioteca, ahí está. Pero para ponerles el ejemplo, ¿verdad? ¿Cuál es la finalidad de la Constitución? Ahí está, ahí se ve, ¿verdad? La balanza es de la justicia, ¿verdad? El fin de la Constitución busca un equilibrio entre el poder que ostentan los gobernantes y los derechos de los gobernados, ¿verdad? Que haya un equilibrio, ¿verdad? Que no pese más esto ni esto, un equilibrio, justicia. Fijando límites, ¿verdad? Lógicamente, le pone límites a usted solo puede hacer tal cosa. El ciudadano tiene también obligación de cumplir con esto, ¿verdad? Y controles, ¿verdad? Fijando límites y controles a los primeros, que son los gobernantes, y regulando los derechos y obligaciones de los segundos, que somos nosotros, los gobernados, ¿verdad? Entonces, prácticamente el derecho administrativo también ve los gobernantes y nosotros los gobernados. Y coincide con la finalidad de la Constitución, que es encontrar ese equilibrio, ¿verdad? Entre el poder que ostentan los gobernantes y los derechos de los gobernados, ¿verdad? Fijándole límites y controles a los primeros y regulándole los derechos y obligaciones a nosotros que somos los segundos, los gobernados. Bueno, compañeritos, esta ha sido ya formalmente nuestra primera clase. No olviden que el miércoles tenemos un laboratorio en base a la ley de amparo y luego pues vamos a tener que continuar reforzando algunos aspectos de la Constitución para que tengamos ese pilar bien fortalecido y eso nos traiga como consecuencia tener éxito en Derecho Administrativo 1 y si Dios nos da vida en el 2 y los que continúen, porque ya no sería conmigo, en Procesal Administrativo. Entonces no me resta más que agradecerles su amable atención, las personas que participaron, muchas gracias. Anímense a participar, ya vieron que las preguntas que hago no es para hacer lucir mal a nadie, sino que luzca bien, ¿verdad? Y que me demuestre que sí está poniendo atención, que está siguiendo los consejos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, que tengan una feliz tarde, que Dios les bendiga y nos vemos el próximo día de clases, que sería el miércoles a la misma hora en el mismo canal, solo que con un laboratorio sobre la ley de amparo. Entonces, José, paso a desconectarme para hacer la pausa y conectarnos. Buenas tardes, licenciado. Muy buena tarde. ¿Alguien quiere participar? Feliz tarde, licenciado. Disculpe con una pregunta. Es Ana Pineda, ¿verdad? Sí, dígame. No, licenciado, yo despidiéndome estaba. Creo que es otra compañera la que le iba a hacer la pregunta. ¿Quién es la compañerita que quiere? Gracias, Ana Pineda. Feliz tarde, bendiciones. Soy yo, licenciado Evelyn Gutiérrez. Evelyn, cuénteme, ¿cuál es su duda, su inquietud? Disculpe una molestia. ¿Vamos a necesitar algún libro? Ya fue anunciado, Evelyn, ¿verdad? Perdone, es que yo hasta hoy fue mi primera clase, disculpe. Sí, compañerita, si yo no estamos peleando, le estoy respondiendo que ya fue anunciado. Ahora le voy a pedir favor a José que vuelva a enviar al WhatsApp el libro que yo estoy proponiendo, ¿verdad? Que nos va a servir.
no es una imposición, Evelyn, ¿verdad? Es cualquier libro de Derecho Administrativo 1 que tenga los puntos del programa de nuestra facultad. ¿Estamos? Gracias, licenciado, le agradezco mucho. Disculpe si suena muy golpeada mi respuesta, pero ya les dije, miren, ¿verdad? Yo soy serio, o sea, lamentablemente esa es mi naturaleza, pero mala gente no soy. ¿Estamos? Gracias, licenciado. Que tengan una feliz tarde, que Dios les bendiga. Yo paso a desconectarme, José, para descansar un poquito y